Hoy queremos hablarte del libro El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, publicado por Henry Bergson en 1889. Y es que este libro no es solamente un texto de filosofía, sino un manifiesto fundacional que sentó las bases para el vitalismo y marcó el inicio de una profunda revolución en el pensamiento occidental sobre el tiempo, la conciencia y la libertad. Nacido originalmente como su tesis doctoral, este libro se enfrentó al dominante cientificismo y determinismo de finales del siglo XIX, proponiendo una mirada radicalmente nueva a nuestra vida interior. Su objetivo central, salvar la libertad del espíritu de las garras de una psicología y una metafísica que la negaban al medirla y espacializarla. El contexto de surgimiento del ensayo es crucial. A fines del siglo XIX, la ciencia, particularmente la física y la psicología experimental, gozaba de un prestigio inigualable. El mecanicismo y el determinismo permeaban la visión del mundo. Si todo en la naturaleza se rige por leyes causales, se preguntaba, ¿por qué la mente humana sería una excepción? La psicología de la época, influenciada por el asociacionismo, intentaba medir los estados de conciencia, tratándolos como una serie de elementos discretos y cuantificables, dispuestos en una línea temporal homogénea, como puntos en un espacio. Bergson, a través de su ensayo, se propuso desmontar esta concepción, argumentando que la psicología y la filosofía, al aplicar categorías de la ciencia natural como el espacio, el número y la causalidad a la vida psíquica, estaban falseando la realidad de la conciencia. Su meta fundamental fue la de reivindicar el libre albedrío frente a los determinismos físico y psicológico, demostrando que la propia estructura de la conciencia es incompatible con la causalidad mecanicista. La crítica de Bergson se articula en torno a la famosa distinción entre dos tipos de tiempo, que constituye la tesis central del libro. En primer lugar está el tiempo espacializado o cuantitativo, que él considera el error. Bergson sostiene que, en nuestra vida práctica y en la ciencia, hemos proyectado la noción de espacio sobre la noción de tiempo. El tiempo que medimos con un reloj es un tiempo homogéneo, divisible e inerte, compuesto por instantes idénticos y yuxtapuestos. Este tiempo es útil para la física y la vida social, para establecer citas o medir velocidades, pero es una ficción conceptual que la inteligencia crea para la acción. El error de la psicología determinista de su época, argumenta Bergson, fue tratar los estados del alma como alegrías, tristezas o motivos, como si fueran objetos yuxtapuestos en ese tiempo espacializado, susceptibles de ser contados y comparados en intensidad. Por ejemplo, decir que un dolor es el doble de intenso que otro es, para Bergson, una falsificación del sentimiento, ya que la intensidad es una cualidad, no una cantidad. La gran revelación del ensayo es, en contraste, la noción de duración pura o durée. Esta es la forma real del tiempo tal como es experimentado por la conciencia. La durée es heterogénea, pues no hay dos momentos idénticos, ya que cada instante lleva consigo la totalidad del pasado que se ha acumulado. Es indivisible e inextensa, no puede cortarse en pedazos ni medirse. Es un flujo continuo o melange. Los estados de conciencia no son perlas ensartadas, sino que se penetran, se fusionan y se modifican mutuamente, como los colores en un chorro de agua que fluye. El recuerdo y la experiencia del pasado se integran en el presente, creando algo totalmente nuevo. El acto libre, la decisión auténtica, solo puede surgir de esta duración pura, de la cualidad total y profunda de nuestro ser, no de una competición entre motivos cuantificables. El clímax del ensayo es su defensa de la libertad en el tercer capítulo. Bergson,
argumenta que la disputa entre deterministas y partidarios del libre albedrío es un falso problema que surge de la confusión entre el tiempo espacial y la durée. Cuando intentamos explicar a posteriori una decisión libre, siempre la reconstruimos usando el lenguaje espacial y causal, reduciéndola a la suma de motivos. Pero el acto libre auténtico es aquel que brota de la totalidad del yo profundo. No es la resultante de estados aislados, sino la expresión integral de la personalidad en un momento dado, con todo su pasado y su cualidad acumulada. Este acto es inexplicable. Si se pudiera explicar totalmente por motivos anteriores, no sería libre. El acto libre es un acto de creación y por lo tanto es imprevisible y único. Es un hacerse a sí mismo en el tiempo que dura. Para Bergson, la libertad no es una elección entre dos opciones preexistentes, sino la emergencia de una nueva posibilidad en el flujo de la conciencia. Es un hecho que se siente y se intuye, no que se demuestra lógicamente, pues la lógica opera con categorías espaciales. El ensayo marcó el inicio de la extraordinaria carrera de Henri Bergson, que se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de la Belle Époque y la primera mitad del siglo XX. Aunque su publicación inicial como tesis doctoral no fue un éxito de ventas masivo, rápidamente captó la atención de la élite intelectual francesa. Su estilo, inusualmente claro y elegante para la filosofía académica de la época, y su uso de imágenes y metáforas poéticas lo distinguieron de inmediato. El libro representaba una respuesta refrescante al materialismo y al intelectualismo rígido que dominaban la filosofía, satisfaciendo un anhelo de espiritualidad latente en la cultura europea. El verdadero éxito de Bergson llegaría con obras posteriores como Materia y Memoria y La evolución creadora. Sin embargo, el ensayo siempre fue reconocido como la obra que contenía in nuce, es decir, en germen, toda su filosofía singular. El fenómeno Bergson se materializó a principios del siglo XX. Sus clases en el Collège de France se convirtieron en un evento social y cultural al que asistían no solo académicos, sino también artistas, escritores, figuras de la política e incluso damas de la alta sociedad parisina. Filósofos de la talla de William James y más tarde pensadores como Deleuze lo consideraron una figura clave. Su influencia se extendió a la literatura, a la que se vincula a Marcel Proust y su tratamiento del tiempo, y al arte. En 1927, Bergson fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, un honor inusual para un filósofo, que atestigua el profundo impacto de su pensamiento y la calidad literaria de su prosa, cuya claridad y elegancia ya eran patentes en el ensayo de 1889. Una curiosidad notable es que, a pesar de su crítica a la psicología pseudocientífica de su tiempo, el ensayo influyó paradójicamente en el desarrollo de la psicología. Su insistencia en la experiencia interior y la subjetividad del tiempo abrió puertas a enfoques fenomenológicos que valoraban la vivencia consciente por encima de la medición objetiva. Se considera un precursor indirecto de la fenomenología y más tarde del existencialismo. El ensayo inauguró una de las grandes tensiones de la filosofía contemporánea, la tensión entre la filosofía que valora la intuición y la vida, como la de Bergson, y la filosofía que se centra en el lenguaje y la lógica. Finalmente, una idea crucial del ensayo es la distinción entre el yo profundo, que es la conciencia que experimenta la durée pura y es libre, y el yo superficial, que es la capa de la conciencia que se relaciona con el mundo exterior, vive en el tiempo espacializado, utiliza el lenguaje y acepta las etiquetas sociales. Bergson nos invita a desconfiar de la etiqueta y a buscar la cualidad única de la vivencia. En resumen,
El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia fue una obra valiente que, en un mundo dominado por el mecanicismo, se atrevió a postular que la clave de la metafísica no estaba en el espacio y el número, sino en la subjetividad y el flujo incesante de la vida. Su crítica a la espacialización del tiempo es un ejercicio de introspección filosófica que sigue siendo un punto de partida fundamental para revaluar la naturaleza de nuestra existencia consciente y la realidad de nuestra libertad. Déjame tu opinión en comentarios sobre qué te ha parecido esta reflexión. Si ha resonado contigo, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Compártelo si consideras que puede ayudar a otras personas. Gracias por vernos.